la política chilena ha sido, entre comillas, exitosa en la provisión cuantitativa de vivienda, especialmente en los 90, las soluciones que da el Estado no son dignas, porque están localizadas en la periferia, en barrios carentes de infraestructura pública. Cuando llega a cierto nivel de crisis, la respuesta de la política fue fragmentar, ¿cierto? Fue individualizar a la población con este subsidio que se entregaba de manera individual a cada poblador y que en el fondo ellos, cada uno, pudieran acceder al mercado. Este subsidio equivale, lo que vale un subsidio, digamos, 1.000 UF, 1.500 UF, la familia sale a buscar una vivienda al mercado y la vivienda vale 2.000 UF o 2.500 UF. O sea, no logran transformar el subsidio en el mercado en una vivienda que ellos puedan adquirir. Los comités, las organizaciones de Ucamau de pobladores se dan cuenta de que entrar por el mecanismo regular de obtención de una vivienda lo iba a transformar en un proceso sin salida, que tenían que organizarse, que tenían que buscar soluciones comunes y luchar por esas soluciones, que ellos tenían que ser protagonistas de esas soluciones. La respuesta tal vez que vino de parte de los movimientos de pobladores fue, ¿cierto?, junto con la organización a nivel comunal, ir formando entidades que pudieran ir operando dentro de la política habitacional de otras maneras. Entonces, una demanda central del movimiento que tiene que ver con el derecho a la ciudad es justamente permanecer en los barrios de origen, como el caso de Ucamau, que se quieren caer en la estación central. El barrio Maestranza está ubicado en Estación Central, en la región metropolitana de Chile, colinda con Santiago Centro. El perfil de barrio es un perfil de pobladores, toda gente humilde, de escasos recursos, por decirlo así, que luchó 11 años por tener su vivienda digna. Bueno, la población Santiago, Los Nogales, Oscar Bonilla son poblaciones, las llamadas poblaciones callampa, porque ahí radicaron muchos migrantes del campo a la ciudad. Y empezaron a hacer unas casitas por acá, otras casitas por allá, que se iban proliferando cada vez más rápido. Entonces, la mayoría de los sectores son casas que fueron autoconstruidas y otras que después fueron proyectos que se fueron desarrollando de viviendas sociales. En esa población, en la población Santiago, en la esquina del pasaje 39 con el pasaje 45, no me acuerdo bien, pero está la casa Ucamau. Ahí está la casa Ucamau. Una casita que se estaba cayendo, que estaba comida por las termitas y que dio vida a Ucamau, que el vocablo aymara es así somos, desafiante, así somos y qué. Y ahí hacíamos talleres de todo, de todo. Habían talleres de zanco, batucada, murales, trabajo con niños, alfabetización, preuniversitario. Hacíamos actividades, le poníamos mucho empeño y llegábamos muy poca gente. Entonces, ahí nos dimos cuenta que el proceso de cambio tenía que ir más o menos de acuerdo, en coherencia con lo que estaba pasando en el resto de América Latina. Había que convocar mayorías para producir los cambios. Pero cuando llegamos a vivienda era todo diferente. Porque en vivienda opera una máxima que se la dijeron a mi papá y a mi abuelo y a mi bisabuelo. Es todo lo que hago, lo hago por ti. Todo lo que hacen, lo hacen por sus hijos, por sus hijas. ¿Sí? Entonces, por eso sí están dispuestos a movilizarse. Por eso sí están dispuestos a llegar del trabajo y ir a una reunión. Y hacer algo que nunca habían hecho. Entonces dijimos, esto es. Vamos a luchar por la vivienda. Mi hijo fue mi motor para poder ver esto y verlo más allá también, pues como ver que no solamente es para uno, que es para poder ayudar a más gente que es pobre y que de verdad lo necesita. Entonces el allegamiento, la imposibilidad de poder adquirir una vivienda a través de un crédito hipotecario me llevó a llegar al movimiento buscando una alternativa viable para conseguir este propósito de tener un lugar para estar con mi familia. Pasamos de ser 15 personas en febrero del 2011 a finales de marzo, ser casi 500 personas. La casa se rebalsó. La gente en la asamblea se metía por las ventanas de la calle. Sí, estaba lleno de gente que confió que este núcleo
que sobrevivió a las protestas, que por suerte no están presos, no están muertas, ahora se van a poner a disposición de este proyecto. Lo primero cuando se juntan las familias es decir, bueno, ¿qué queremos? Una de las principales cosas era quedarse en la comuna. Acá tenemos nuestras familias, tenemos nuestras redes de apoyo, tenemos nuestra identidad. ¿Por qué nos tenemos que mover de la comuna en la que crecimos, en la que nuestras familias, nuestros ancestros estuvieron, nuestras abuelas? Entonces lo primero fue identificar un terreno dentro de la comuna. Y buscando, llegamos acá, a la maestranza de trenes de San Eugenio, que estaba en desuso desde los 90. Y era simbólico, porque en el tren llegaron nuestros bisabuelos. Era simbólico porque hace 100 años las primeras políticas de vivienda obrera fueron acá, en este barrio. Entonces nosotros estaríamos cerrando un ciclo de 100 años de historia de vivienda social en nuestro país. Y ahí fue que inventamos esto, no sé a quién se le ocurrió, pero se hizo una carta, me acuerdo, y hicimos hasta un logo de una inmobiliaria. No me acuerdo, pero... Y mandamos una oferta de compra. Queremos comprar 3 hectáreas de la maestranza de San Eugenio para construir vivienda. Nos respondieron que sí, que estaban súper interesados, que hagamos una reunión porque hay que cambiarle el uso del suelo. Bien. Con eso, agarramos la misma carta, idéntica carta. Y ahí dijimos que éramos el movimiento poblador de Ucamau y que queríamos el terreno para construir viviendas de interés público. Y ahí nos dijeron no. Me acuerdo que fuimos a la asamblea con las 2 cartas. Las vecinas y vecinos dicen, nos están tomando el pelo acá, como a pobladores que son de la comuna, no le quieren vender, pero una inmobiliaria sí le quieren vender. Y ahí es cuando las familias determinan ir a tomarse la estación de ferrocarriles allá en Estación Central. Entran estas 424 familias a parar toda la movilidad en esta estación de trenes. Y ahí cuando dice, bueno, sentémonos a conversar. Me llamó el gerente de operaciones de EFE y me dijo que había sido un lamentable error, que había sido una secretaria. Le echó la culpa a una secretaria. Si la asamblea después fue de algarabía, de celebración, pues les ganamos, les torcimos la mano, porque nos invitaron a la mesa y ya se arregló el asunto y teníamos la promesa de ellos de que había un terreno para nosotros. Antes de empezar con cualquier proceso, había que organizar. Y parte de esa organización implicaba hacer asambleas más de una vez a la semana a veces y constantes para entender que para poder generar este sentido de identidad en el espacio que iban a construir, había que avanzar todas y todos juntos en este proceso. Tenían que salir a marchar, tenían que hacerse escuchar, que la televisión los viera para que los tomaran en cuenta, porque si no, no los tomaban en cuenta. Vamos de inmediato hasta el centro de la capital, en la Alameda. Hay protesta a esta hora por el movimiento de pobladores Ucamau. Esta mañana, en concreto, de la comuna de Estación Central, a la altura de Alameda, con General Velázquez. Ustedes pueden apreciar una cantidad estimada de 200 a 300 personas. Un grupo de unos 40 pobladores intervino el tránsito frente a la USACH en la Alameda de Santiago para exigir una vivienda digna. Estamos revisando imágenes en directo de lo que está ocurriendo acá en Alameda con General Velázquez. El más miedo que me daba era la lucha que había que dar. Esa era la lucha, porque yo, tenía casi 56 años y salir a luchar y a exigir nuestros derechos, o sea, nunca lo hice hasta esa fecha. Ya, decía yo, ya vamos nomás, vamos a salir a marchar. Ay, ahí me dio un poco cosa, y yo, ay, nos vamos a tener que enfrentar a los carabineros. Ay, decía yo, bueno, ya. Y cuando nos tocó ir al primer corte, que fue en General Velázquez, con Alameda, ¿ya? Ahí yo creo que todas mis vecinas, que no sabíamos a lo que íbamos, todas quedamos para la historia, así mal. Porque los carabineros, al tiro, pues, nos encajonaban con bombas lacrimógenas, nos mojaban, nos pegaban. Entonces, al principio teníamos ese miedo, ¿entiendes? Pero que todo esto iba a salir un buen humo de aquí, algo positivo, ¿ya? Contábamos 4 esquinas diferentes, entonces era como un show así de película muda de Chaplin.
Porque iban a cortar una esquina, la policía nos sacaba de una esquina y las mujeres arrancaban ahí, pero tenían las otras tres, entonces cuando la policía iba a la otra se volvían a tomar esta y ahí lo teníamos haciendo un carrusel como una hora. Lo que fue instalando una nueva forma de lucha que fue novedosa. Después vino el proceso de cambio de uso de suelo, que los cambios de uso de suelo tardan a veces en algunas ocasiones años. Habían datas de 4 años de que se podía demorar un proceso de cambio de uso de suelo. Y también una de las estrategias fue, bueno, si no nos escuchan, vamos a cansarlos. Y una de las alternativas fue que las familias fueran todos los días, más de 100, 200, 300 familias, a consultar constantemente en cómo iba el cambio de uso de suelo. Y finalmente así se logró acortar los plazos bastante y terminó demorándose 6 meses el cambio de uso de suelo, algo que podía ser mucho más extenso. En el 2018, cuando nos tomamos el Servio, ¿ya? Porque el Servio no quería, siempre nos aplazaba ciertos trámites que habían que hacer para seguir el proceso. Llegamos todos en la mañana. Antes de las 9 de la mañana estábamos ahí, en Arturo Prat, esperando ahí, que abrieran. Cuando nos vieron, así estaban todos temerosos. Y cuando llegó el momento que una vecina pudo entrar, entramos todos, ¿entiendes? Y otros quedaron afuera. Y me acuerdo que como a las 12 del día llegó Carabinero, dijo ya, una dirigente habló con él, que pucha, nosotros no había sido el hecho de hacer daño adentro, no hicimos daño a nadie, solamente queríamos una respuesta en más de hacerlo. Y esta fue como una de las mejores instancias de hacerlo. Y cuando íbamos saliendo de la puerta principal del Servio, estaba el camión con las puertas abiertas, así pasábamos derechito al camión de Carabineros. Sí, nos mintieron. Y ahí fue cuando ya estuvimos presos todo el día, en la tenencia, que los carabineros decían, pero ¿por qué hicieron eso, chiquillas? No debieran haberlo hecho. Pero lamentablemente teníamos que hacerlo. Y después ya en la tarde ya tuvimos buenas respuestas. Entonces, eso es lo que uno dice de repente, ¿por qué esperan de que uno tenga que actuar para tener una respuesta? ¿Por qué no lo hacen? No, si a la final es el derecho de uno. Entonces han sido varios procesos, pero cada uno de esos procesos se lograron llevar a cabo con la única herramienta de la movilización. Fueron peleas tras peleas. De hecho, yo te diría que hubo sectores importantes del aparato de vivienda del Estado que apostó por el fracaso de este proyecto. ¿No? Ellos no apostaron para que este proyecto llegara a donde ha llegado, digamos. Ellos apostaron ellos apostaron a que los pobladores no iban a ser capaces. Siempre eran marchas de protesta para exigir nuestros derechos. Y gracias a todo, ahí uno aprende que presionando se obtiene lo que a uno tiene por derecho. No era nada que estábamos pidiendo de más, eran nuestros derechos. Con el transcurso de los años te genera una fuerza, el poder, ¿me entiendes? Y el también demostrarle a tus seres queridos, a los más, ¿no es cierto?, a tus hijos, a tus nietos, a tu familia, de que sí en este país se pueden lograr cosas, ¿ya? Y que se pueden lograr muchas cosas si tú te organizas bien, si están unidos, ¿me entiendes? Y si pelean por una causa, lo logran.